Os presento al doctor Catalán, que es experto en neurodesarrollo infantil desde hace 45 años y es cofundador del Instituto de Desarrollo Infantil que está en Barcelona. Y además le quiero agradecer muy especialmente que esta es una repetición de una conferencia que ya hicimos en el mes de enero y que con mis habilidades informáticas magníficas pues no conseguí recuperar. De modo que se lo comenté a él y generoso como es, pues se ha ofrecido a volver a dar la misma conferencia. Es una conferencia sobre lateralidad y lectura. Y ahora ya os dejo con él que nos va a hablar sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y poder transmitir esta información que creo que es muy importante, porque muchas veces se hace el planteamiento de que la lectura se aprende pues en el momento en que el niño se le dan las informaciones de trabajo, y como se le dan los inputs para poder hacer el aprendizaje, pues el niño, digamos que está obligado a aprenderlo. Pero si no está suficientemente organizado, si no ha hecho las bases prelaterales que comentamos en la otra charla, si no ha hecho las bases prelaterales correctamente, si hay un problema visual o hay un problema auditivo o incluso problemas de motivación, pues claro, esos procesos de aprendizaje se limitan, no hay tanta posibilidad de poderlo hacer. Entonces, uno de los aspectos importantes para poder integrar correctamente el proceso lector es el tener una buena organización lateral, aparte de otros aspectos, y los comentaremos, pero la lateralidad es básico. Entonces vamos a abrir, vamos a ver, vale, un momentito, vale, aquí, presentación con diapositivas. Muy bien, yo creo que ahora se ve, ¿no? Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hablar del tema de la lateralidad con respecto a la lectura. Y entonces hay que tener en cuenta varios factores. Hay unas rutas de entrada de la información a la izquierda que son de tipo sensorial. Visión, audición, tacto, gusto, olfato, equilibrio, unas bases en todo este proceso del desarrollo. Y entonces hay unas vías de entrada. Estas vías de entrada luego pasan al procesamiento de la información. Esto ya lo hace a nivel de corteza cerebral, etcétera. Luego comentaremos más detalles. El proceso de esa información. Y luego hay las vías de salida que están relacionadas con aspectos de tipo motor, tanto a nivel de lenguaje como grafía, escritura, etcétera. Entonces esto es un proceso que estos tres apartados deben estar suficientemente bien equilibrados para poder integrar correctamente y hacer el aprendizaje de la lectura. El que hace todo este proceso no podemos olvidar que es el cerebro. El cerebro es el artífice de que todas estas funciones se hagan de forma organizada. Hablamos de que hay tres cerebros. El primero sería el cerebro reptil, troncoencéfalo, toda la estructura más básica en el proceso del desarrollo, en la que se organizan y se estructuran todos los aspectos motores. Cuando hablamos de prelateralidad, estamos desarrollando básicamente este núcleo cerebral, que está formado pues, por el cerebelo, el troncoencéfalo, el mesencéfalo, etc. Una serie de elementos que lo que hacen es organizar y dar orden a los aspectos motores. Cuando los aspectos motores no están bien estructurados, las funciones superiores se pueden estar limitadas. Es decir, es muy importante trabajar las bases. En algunas ocasiones que vemos niños pues, que vienen a consulta y dicen, no, es que
el niño tiene dificultades lectoras, nos han aconsejado que lea mucho. Bueno, si no tiene las bases bien estructuradas, por mucho que lea, difícilmente va a conseguir hacer el aprendizaje. En muchas ocasiones lo que vemos entonces en consulta es que hay un desorden en la organización prelateral, hay un desorden en los aspectos motores. Y entonces hay que trabajar estos aspectos motores, los reflejos primitivos, todos los procesos más básicos del movimiento, porque ahí es donde se estructura la base del proceso. Luego tenemos otro cerebro, que es el cerebro emocional, que es el sistema límbico, que está por encima de este sistema motor. Es el cerebro de los mamíferos, el otro es el cerebro reptiliano, este es el de los mamíferos, y que hay dos aspectos emocionales que, como ya sabéis, influyen básicamente en todos los procesos de aprendizaje. Es decir, es necesario tener un equilibrio emocional para poder tener una buena adquisición y una buena integración y un buen manejo de los procesos intelectuales. Entonces es muy importante que este cerebro pues esté también bien organizado. Y por último tenemos los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, cada uno con sus funciones diferentes, y entonces es los que van a desarrollar los procesos más complejos y los que van a permitir, por ejemplo, pues hacer esos procesos de aprendizaje lectoescritor, que es un poco el tema que en el que hoy nos centramos. Las rutas de entrada hay que tener siempre presente que haya una buena función visual. Y claro, tiene que haber un aspecto de lo que es la agudeza visual, lo que es la capacidad para ver nítidamente las letras que en ese momento le ofrecemos para que pueda leer y pueda aprender a leer, pero también es importante que esté bien organizada la motricidad visual. Los movimientos visuales son importantes porque hay que sincronizar el movimiento de los dos ojos. Si no tenemos una buena binocularidad, que es el resultado de que los dos ojos miren hacia una misma dirección, aquí vemos pues que estos dos ojos hay un campo binocular, los dos ojos están mirando en el mismo sitio y entonces esto da una nitidez en las imágenes. Y luego lateralmente tenemos lo que llamamos la visión periférica, que nos permite, por ejemplo, en el proceso lector, cuando un niño ya es un lector que ya tiene un proceso bien estructurado, pues ve la palabra que está leyendo a través del campo binocular y en su lado derecho ya está viendo las letras que van a venir próximamente en la lectura. Digamos, las palabras que forman parte de la frase ya empieza a verlas. No las tiene en el consciente, pero están en su imagen. Y entonces, los movimientos visuales es muy importante para que haya una buena armonización de los movimientos. Hay niños, por ejemplo, que si no tienen una buena motricidad visual, se saltan de línea, repiten línea, se inventan palabras porque no hay precisión a la hora de ver las letras y entonces hacen pequeños saltos o retrocesos y entonces el cerebro lo que hace es imaginarse qué es lo que está poniendo. Está haciendo, digamos, una corrección, pero es una corrección gracias a que el sistema visual motor no está trabajando bien. O sea, que el campo motor, de lo que hablábamos de las bases motoras iniciales, es muy importante que estén bien estructuradas y eso se organiza en las fases prelaterales. Entonces, es muy importante que en la motricidad visual sea muy fina y esté bien estructurada. ¿Vale? Otro de los aspectos es la función auditiva. La función auditiva, lógicamente, pues si el niño tiene problemas, ha tenido problemas de mucosidades, no tiene dificultades para precisar la información que percibe, pues el lenguaje va a tener una serie de dificultades. Entonces, no solamente por el hecho de que ya no tenga mocos o porque ya no tenga procesos, digamos, de mala organización auditiva ya esté resuelto, sino que en estos casos es muy importante hacer una reeducación auditiva
para darle unas habilidades auditivas que el niño no ha estructurado bien. Entonces, si un niño pequeñito ha tenido problemas de mocos, ha tenido problemas de audición, aunque estén resueltos, ha dejado de aprender a interpretar y a procesar la información auditiva. Y hay que hacerle un entrenamiento. A través de Tomatis se hace un entrenamiento para darle las opciones a que pueda organizarse bien. Entonces, es muy importante que esa función auditiva esté bien organizada. Luego tenemos el procesamiento de la información. Sería, digamos, lo que en este momento está desarrollando el procesador central, ¿no? Que es la capacidad de analizar la información visual, interpretar lo que veo, interpretar las letras, interpretar las imágenes, la capacidad de análisis de la información auditiva, interpretar lo que escucho, la audición, y luego, pues lógicamente, todos los aspectos de equilibrio emocional, la atención y la motivación. Es decir, es muy importante, como es lógico, motivar al niño. Si el niño no está motivado, pues introducirle en los procesos de aprendizaje lectoescritor muchas veces es un tormento para él y para los adultos. Lo que pasa es que normalmente el niño que no está motivado normalmente es porque hay algún factor que no está lo suficientemente bien maduro. Y entonces al niño le supone mucho esfuerzo, le supone mucha dificultad. Y entonces no está tan motivado porque le supone una situación de esfuerzo. Otras veces, a veces va por carácter. Pero bueno, en algunos casos es por una situación de una señal que no tenemos la organización lo suficientemente bien organizada. Esta imagen, asistí por videoconferencia a un congreso que se hizo de pedagogía y entonces hablaban diferentes especialistas y estaba allí también el Dalai Lama. Y hizo un comentario que me llamó mucho la atención y luego estuve buscando imágenes y me apareció esta imagen y dice, es que ustedes los occidentales tienen el cerebro como un mono. Se van de un sitio a otro sin orden y sin concierto. Están haciendo 5 cosas a la vez. Están interaccionando las informaciones de una forma muy caótica. Y eso es cierto, y especialmente en algunos niños. Algunos niños que tienen una gran capacidad energética a nivel cerebral, pero que como no tienen aún la madurez para ordenar la información, van saltando de una cosa a la otra y, lógicamente, los aprendizajes, en general, se hacen difíciles porque no hay orden. Hay una situación de un exceso de interaccionar redes neuronales. Esto es importante que a través del movimiento y a través de ejercicios de relajación, etcétera, se va calmando esa mente para que vaya teniendo unas funciones más adecuadas. Pero cuando tenemos un cerebro que no tiene demasiada organización a la hora de procesar las informaciones, los procesos de aprendizaje se hacen más difíciles. Y los procesos lectores, por supuesto. Otros procesos que vemos que pueden interferir el aprendizaje, y hay que tenerlo también presente, son los niños que son muy creativos, los niños que son muy imaginativos. Los niños que son muy creativos, a veces hacer trabajos que son tan repetitivos, sobre todo con la metodología antigua. Ahora ya hay metodologías más modernas que están permitiendo que los procesos lectores puedan ser más atractivos. Pero el proceso del mame mimomu, tate tito tu, que son procesos repetitivos y dale que te pego y tal, hay algunos niños a los que realmente les cuesta entrar en estas dinámicas, les cuesta pues aprender los días de la semana, les cuesta aprender los procesos matemáticos de las llevadas, las tablas de multiplicar ya ni te digo. ¿Por qué? Porque es un cerebro que tiene una tendencia muy creativa. Son niños con mucha imaginación, con mucha creatividad. Y entonces enseguida se van a ese mundo tan maravilloso para ellos que es imaginarse las cosas y que es disfrutar de las cosas que no son concretas. Estas imágenes se corresponden pues, a un niño que vino, que querían saber si tenía déficit de atención. En ese momento este niño tenía sobre los 4 años y la mamá me enseñó unas fotos, que es esta,
que en el patio, cuando estaban sus compañeros jugando a fútbol o jugando a otras cosas, él se dedicaba a coger las semillas de árboles. Estos son aquellos árboles que al caer la semilla van dando vueltas. Yo en mi época le llamaba helicópteros, pero no sé exactamente qué árbol es, ya lo miraré, porque siempre... Y entonces cogía estas semillas, las pintaba y decían que eran colibrís. Y ahora si lo miráis, diréis, caramba, pues sí, parecen colibríes. Entonces él creaba a través de la pintura y pues pasaba ese rato disfrutando de las imágenes de los colibríes. Otros aspectos que interfieren a nivel de procesamiento central sería en los casos en que hay factores de tipo emocional interferentes. En este caso, pues bueno, con esta imagen se ve claro cuál es el problema que tenía esta niña. Era una niña que tenía problemas escolares, nadie se había dado cuenta, pero era una niña que estaba sufriendo bullying. Un bullying muy sutil, pero que ella lo vivía con mucha intensidad. Entonces hizo este dibujo y a través de este dibujo estuve, digamos, indagando, porque es muy significativo, un dibujo muy significativo. Yo le pregunté, ¿y tú quién eres? Y me señaló pues el pez grande. Evidentemente estaba sintiéndose rechazada por el grupo. Y entonces le pregunté y les comenté a los padres, mira, aquí hay que indagar este tema porque no me lo comentaron en la entrevista, pero es evidente que esta niña estaba sufriendo una dinámica de bullying, más o menos intenso, más o menos que ella se lo organizaba y que a lo mejor no era tan real, pero bueno, la cuestión es que ella lo estaba viviendo con una situación que le interfería y eso había que trabajarlo. Porque en los procesos en los que hay estrés, en los momentos en los que hay una tensión, eh, por ejemplo, en los exámenes, en chicos más mayores, etcétera, en adultos pasa lo mismo. Cuando hay estrés, se genera cortisol. Y este cortisol lo que hace es interferir la función del hipocampo. Y el hipocampo es el que recoge las informaciones de la memoria. O sea, los aspectos memorísticos, cuando hay situaciones de estrés, se bloquean. Entonces, un niño que vive bajo una presión de estrés por situaciones de bullying, por situaciones emocionales intensas negativas en casa, etcétera, pues se genera una dificultad en el proceso del aprendizaje. Entonces, ese procesador central no puede trabajar bien por culpa de esta situación de interferencia. Y entonces otro aspecto a tener en cuenta es las vías de salida. Entonces, las vías de salida podemos hablar de que cuando hay unos procesos motores que no están bien estructurados, sean de tipo visual, sea de tipo manual, para escribir, sea de lenguaje, la vocalización, los procesos motores de vocalización, los procesos de precisión en la grafía o los de visomotricidad, pueden interferir en ese feedback que se produce entre la entrada de la información y la expresión, que en ese momento pues queda cortada porque no la hago de forma adecuada. Y hay algunos casos que son difíciles de diagnosticar, pero que hay que tenerlos presente, que es los niños que presentan dispraxia. Dispraxia es la dificultad que tiene el individuo para poder automatizar los movimientos. Hay niños y hay adultos que tienen dispraxia, pero bueno, estamos hablando aquí de niños. Dispraxia es esa dificultad de automatizar. Por ejemplo, cuando uno hace un aprendizaje motor, primero tiene que estar pendiente de su ejecución, pero al pasar el tiempo y repetir esta función, el cerebro lo que hace es automatizar esos movimientos. Por ejemplo, aprendemos a conducir. Cuando aprendemos a conducir estamos pendientes del cambio, de los pedales, del intermitente, del retrovisor. En la medida que vamos ejecutando estas acciones, se automatiza. Y yo puedo estar hablando con otra persona y los movimientos de las manos, de los pies y de los ojos se hacen automáticamente. Si tengo dispraxia, esto no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué generan los niños que tienen dispraxia en los procesos que estamos hablando? Pues mala letra.
tienen dificultades en ejecutar la letra. Entonces, por ejemplo, hay un comentario típico que dice, bueno, cuando empezó a escribir lo hacía mucho mejor que ahora. Claro, porque cuando empezó a escribir podía estar pendiente de cómo y qué es lo que estaba escribiendo. Pero en la medida que vamos subiendo de nivel y vamos exigiendo nuevos procesos, como puede ser, hazme la redacción de qué has hecho este fin de semana, mi cerebro tiene que estar más pendiente de poner orden a esa información que me están pidiendo que en la ejecución gráfica. Por lo tanto, como no puedo controlar las letras, no puedo controlar la ejecución de las letras, cometo errores y lo hago peor que cuando lo hacía al principio, porque no puedo controlarlo. Tengo dispraxia, no tengo posibilidades de poderlo hacer. Lo mismo pasa con la ortografía. La ortografía es un proceso automático. Puedes estar pendiente al principio de las palabras que llevan H, de las que llevan B y seguir. Pero bueno, luego se hace automáticamente. Si no tienes automático, pues no lo haces bien. La mecánica de las operaciones matemáticas también. A ver un segundito que damos entrada. Vale. Hay situaciones en las que, por ejemplo, pues las operaciones matemáticas, que si las llevadas, que si empiezo por un lado o empiezo por el otro, entonces aquí hay unos aspectos que primero se aprenden, pero luego se hacen automáticamente. Entonces hay niños pues que les explicas, en el momento que lo aprenden, pero luego cuando lo tienen que hacer automáticamente, se han olvidado. Es que no se fija, es que no estás atento, es que no tienes interés. No, a veces es por el tema de dispraxia. Uno de los primeros signos que aparece en el tema de la dispraxia es la gran dificultad para hacer el nudo de los zapatos, hacer el nudo de los cordones de los zapatos. Tienen una gran dificultad y tienen una gran imprecisión. Y a veces también, pues en movimientos motores de jugar con pelota y tal, pues son torpes y no aprenden. Ya quieren hacerlo bien, pero el automático no resuelve las funciones más básicas. Y las tablas de multiplicar es otro ejemplo. Pero a veces las tablas de multiplicar no es el concepto de lo que es una multiplicación, sino lo que es la dinámica repetitiva de 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6. Este automático no lo tienen procesado adecuadamente. Y entonces tienen dificultades para poder procesar este tipo de informaciones. Entonces, la dominancia lateral, que es una fase posterior al proceso prelateral que vimos la otra vez, es una función que depende de la distribución de las funciones de los dos hemisferios. Es decir, los dos hemisferios trabajan, cada uno tiene sus funciones, el derecho tiene unas actividades, el izquierdo tiene otras, y entonces hay que compaginarlas, hay que estructurarlas, y la lateralidad lo que hace es poner orden a estas actividades. Cuando vemos un niño que no tiene una lateralidad bien organizada, la mano a la derecha, el ojo al izquierdo, la pierna a la derecha, el oído va cambiando, las manos también van cambiando, no hay un buen proceso de dominancia lateral, entonces lo que tenemos es que esa distribución de funciones no está bien, por lo tanto los aprendizajes se pierden, no hay una buena organización de los aprendizajes. Tenemos un hemisferio derecho, que es el que organiza los procesos más de tipo creativo, imaginativo, sensorial, el color, la creatividad, la fantasía. Y el hemisferio izquierdo, que es el concreto, el práctico, el sistemático, el lineal, procesos de lógica, de matemática, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, área de Broca y Wernicke, es decir, que son las ordenaciones. Bueno, pues tienen que trabajar conjuntamente, tienen que ponerse de acuerdo para poder hacer unas funciones bien estructuradas. Entonces aquí lo que tenemos es que la lateralidad es el que da este orden. Y es muy importante el paso de información entre un hemisferio y el otro, que lo hace el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta estructura, que son fibras nerviosas que pasan de un hemisferio al otro para poder transmitir la información de un hemisferio al otro. Esto sería el cuerpo calloso visto al natural en un corte sagital, y entonces lo que podemos ver es pues, la estructura que tiene. El cuerpo calloso lo que nos permite es organizar el concepto del tiempo. La lateralidad nos permite organizar el concepto del tiempo, el concebir el tiempo.
el antes, el después, el mañana, pasado mañana. Estos niños que tienen una lateralidad que no está bien del todo definida, una de las primeras procesos que se observa es que tienen dificultad para ordenarse en el tiempo. Te pueden decir que esta mañana he cenado, es decir, asociaciones temporales no las ejecutan del todo bien. Y esto sería pues una dificultad, o sea, un recuerdo de lo que sería que la lateralidad también nos permite poner orden espacial. Organiza el tiempo y organiza el espacio. El espacio, en este caso, sería pues que serían los movimientos visuales y los movimientos de precisión que se hace cuando se resuelve una división de dos cifras. Es decir, los movimientos visuales que tenemos que hacer para poder procesar esa información. Claro, si un niño no está bien lateralizado, esa mecánica de ordenación de estos datos le resulta muy difícil. Y entonces tenemos dificultades como para poder procesar los procesos espaciales, los temporales y los espaciales. Claro, los problemas de matemáticas, por ejemplo, se hacen con mucha dificultad. Aquí tenemos un dibujo de un niño que veis que escribe todo al revés, excepto abajo, que hay un billete de €1, esto está bien escrito, direccionalidad correcta. Vemos que cuando dice 1, 2, 3, 4 o 5, lo escribe todo en espejo. Lo hace porque no tiene una lateralidad lo suficientemente clara. Y tanto le da empezar por la derecha como empezar por la izquierda. Entonces, cuando un niño no está lateralizado del todo, la organización del espacio no tiene él o ella un punto de referencia personal. Todo está mezclado, no hay una derecha y una izquierda. Hay una información global en la que no hay una línea media que me permita saber que esto es un lado y esto es el otro. Y entonces, si empiezo a escribir por la derecha, y en este caso empiezo a escribir por la derecha porque hay una persona que está contando los números a una persona que está en la ventana. Y entonces, claro, pues lo escribe y no es consciente de que está escribiéndolo al revés, curiosamente, porque no está lateralizado, no hay un claro predominio de un lado sobre otro. No es que en algunas ocasiones se puede diagnosticar de dislexia, pero no, es un problema de lateralidad. Hay muchos casos que se diagnostican de dislexia que son desórdenes de lateralidad. Otro será de dislexia, porque hay unos antecedentes familiares, porque hay unos factores, etc. Pero hay algunos que es porque no está bien organizada la lateralidad. Y entonces hay inversiones, hay los signos típicos que se presentan en la dislexia. Pero no es un disléxico, es un niño que está mal lateralizado. ¿Qué tipos de lateralidad tenemos? Aquí ahora me gustaría que los asistentes, tú Maricruz, ¿no? Tú estás, porque si no, Yo me quedo callada. te quedas callada. Me gustaría que, a ver si encuentro lo del chat, que no lo encuentro yo. Iris, Sí, Virginia. chat. ¿Qué tipos de lateralidad? ¿Lo escribís en el chat o lo decís a viva voz? ¿Qué tipos de lateralidad hay? ¿Qué tipos de lateralidad conocéis? Inma. A ver, Inma, Virginia, Iris. Podéis ir diciendo tipos de lateralidad que se os ocurran. Diestro. Diestro, correcto. ¿Qué más? Zurdo. Zurdo, perfecto. ¿Qué más? Una que se oye mucho últimamente. La cruzada. Lateralidad cruzada. Este niño tiene lateralidad cruzada. Cruzada es trabajar con una mano y con el ojo contrario. Trabajar con la mano derecha, ojo izquierdo. Trabajar con la mano derecha, oído izquierdo. Hay cruces en esos procesos laterales. Lo ideal es el diestro, que todo funciona por la derecha, o el zurdo, que todo funciona por la izquierda. Entonces, estas serían las lateralidades. ¿Qué más? Otra. Ambidiestro. Ambidiestro.
que el ambidiestro es la utilización de un lado, del otro. Aquí podía ser ambidiestro o tardía, que no está del todo bien estructurada. Sería, digamos, las dos opciones. Otra, quedan dos más. A ver si os suena. La Contrariada. Contrariada. Contrariada, correcto. La contrariada, que es que yo soy diestro, pero escribo con la izquierda. O yo soy zurdo y escribo con la derecha. Por el hecho de escribir con la derecha no quiere decir que sea diestro. Todo lo hace con la izquierda, menos escribir que lo hace con la derecha. Bueno, esto es una lateralidad contrariada. Ese niño debería escribir con la izquierda. Sería el proceso natural. Lo que pasa es que por la razón que sea, pues lo hace con la derecha. Y entonces ahí es donde aparece la contrariedad. Ah, bueno, la tardía ya la he dicho. Diestro, zurdo, cruzada, tardía, contrariada. Ya está. Estas serían básicamente las lateralidades que tenemos. No, este no es. A ver, un segundo. Compartir pantalla. Aquí, vale. Bien, tipos de lateralidad. Entonces tenemos pues la diestra, la zurda, la tardía, la cruzada, la contrariada y el ambidiestro, que sería de alguna manera también la tardía. Entonces, me gusta hablar del zurdo cuando hablamos de estos temas porque lo tenemos un poco a veces abandonado. El zurdo es un proceso que es natural, se puede ser diestro, se puede ser zurdo, y entonces el zurdo no es ninguna anomalía. Lo que pasa es que tiene una serie de dificultades porque están en un mundo diestro. Entonces tienen que adaptarse a las características del mundo diestro. Y ahí tienen que hacer una serie de esfuerzos. Es importante tener en cuenta que el zurdo tiene que hacer una adaptación a las dinámicas del diestro, que es nuestra cultura. Entonces, bueno, en algunas ocasiones esto es anecdótico, pero hay en la naturaleza el hecho de tener la organización de zurdo o diestro, incluso se puede ver en la estructuración de los órganos. Hay algunos casos de algunas personas que tienen los órganos colocados en su cuerpo de forma invertida. Es decir, que el hígado lo tienen en la izquierda, que el corazón está situado más a la derecha, es decir, todo el sistema de las estructuras orgánicas están invertidas. Estas personas que normalmente lo descubren pues, a través de una radiografía que se hace en un momento determinado de su historia porque tiene no sé qué, se descubre que está pues todo al revés. Y entonces deben de llevar un carnet para que si tienen algún accidente, una apendicitis, por ejemplo, urgente y tal, pues que se abra no en el lado derecho, sino en el lado izquierdo. Entonces ahí tienen que tener ese tipo de... Será en pocos casos, pero bueno, la naturaleza es así. Entonces, para el zurdo es muy importante que se le den las herramientas de zurdo. Y entonces, pues las tijeras que sean de zurdo, porque los cortes son diferentes, la manera de cortar. El ratón se tendría que manejar con la izquierda, ya que es zurdo, que se maneje con la izquierda. Los instrumentos musicales también, pues la guitarra, pues tocarla como zurdo. O el momento de tomar notas y escribir, pues como hace la niña esta de aquí abajo, pues escribir con el papel a su lado izquierdo. Hay algunos deportes, pues como el golf, que necesita el material, pues también adaptándose a zurdos. Pero sobre todo en escuelas de música, el otro día estuve dando una charla en una escuela de música, porque habían algunos profesores que no veían claro esto de pasar a tocar, por ejemplo, la guitarra con la izquierda. Pues sí, si un diestro la toca de una manera determinada, pues el zurdo hay que cambiar el orden de las cuerdas y hay que cambiar la colocación, pero es que el niño se sentirá más cómodo manejándose como zurdo que como diestro. Claro que lo aprendería, pero bueno, si su natural es ser zurdo,
pues no sé, Paul McCartney, Jimi Hendrix, hay muchísimos ejemplos de gente que toca la guitarra como zurdo, pues enseñémoslos a los niños que son zurdos a manejarse por el lado izquierdo, que eso le facilitará el proceso. Claro. Hay una curiosidad, bueno, para mí es una curiosidad. La circulación de los coches, sabemos que nuestra cultura va por el lado derecho. El metro de Madrid tiene la circulación invertida. La dirección que tienen los ferrocarriles son invertidas, van por el lado izquierdo. Sí. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Se os ocurre? ¿No? Ya veo que no. Bueno, porque fueron unos ingenieros ingleses los que montaron el metro. Madrid contrató, fue de los primeros que pusieron el metro, contrataron a unos ingenieros ingleses y entonces lo que hicieron fue montar el metro bajo sus esquemas, y sus esquemas era de ir por la izquierda. Y entonces aún se mantiene, lógicamente, aún se mantiene. Una curiosidad. Esta imagen la pongo porque en Inglaterra y en Estados Unidos hay un porcentaje de zurdos mucho más amplio que en otras culturas. Por eso cuando usan el lenguaje lo hacen de forma invertida a la nuestra. No dicen buenos días, dicen días buenos. Cuando escriben la fecha, primero escriben el año, luego el mes y luego el día. Nosotros escribimos el día, el mes y el año. Entonces, y la circulación, pues que la hacen de forma inversa a la nuestra. Esto es porque hay una gran tendencia a usar, de tener predominio zurdo. En algunos casos, pues podemos ver, pues aquí Rafa Nadal, que él juega al tenis con la izquierda y escribe con la derecha. Él es diestro. Si lo tuviésemos que definir, sería que es un diestro contrariado en el proceso de jugar al tenis. Aquí no voy a entrar si hubiese sido mejor o peor siendo diestro o siendo zurdo. Está jugando como zurdo, lo hace de maravilla, pues lo dejamos ahí. Pero hay esas curiosidades. Una cosa que no es tan curiosa, que hay que tenerla muy presente, es, hay una película que no sé si la habréis visto, que es El discurso del rey. Jorge IV de Inglaterra, que era el padre de la reina de Inglaterra que murió recientemente, él era tartamudo. Entonces hicieron una película, El discurso del rey, enseñando la terapia que hacía un logopeda pues para poder ayudarle a que tartamudease menos. Había un factor emocional además, el padre se reía de él porque tartamudeaba, tú no vas a llegar a ningún sitio. Además no era el primogénito, el que iba a ser rey era otro, y este era, digamos, el que iba por detrás y el padre pues se reía de él porque tú nunca podrás hacer nada, tú, etc. Y entonces resulta que el otro pues se casó con una plebeya y entonces ya no pudo reinar y le tocó a él. Y él tenía ahí un problema importante en los procesos del lenguaje y había tartamudeo. Y en un trozo de la película expresa que él empezó a tartamudear cuando le cambiaron la mano. Era zurdo y le hicieron escribir con la mano derecha. Y ese factor interfirió el proceso del lenguaje. Para que veáis que la lateralidad es un elemento importantísimo en el proceso del desarrollo. Y en este caso, el proceso del lenguaje. Eso, por ejemplo, Tomatís lo tiene en cuenta y pone orden a estas funciones de tipo auditivo y del lenguaje. Pero la lateralidad es un factor que influye en muchos aspectos del desarrollo. Lógicamente, cuando el lenguaje no está bien estructurado, la lectura va a ser siempre mucho más difícil de poder desarrollar. Aquí tenemos un caso de una niña
que vais, perdón, a ver, aquí, que vais a ver una curiosidad que también está relacionada con el tema. Que está relacionado con el tema de la lateralidad. Fijaros bien porque luego hay preguntas de examen. Bueno, aquí vemos pues eso, que escribe con la mano izquierda. Ya os digo de entrada que su lateralidad es zurda. El ojo que domina, como veis, enfoca con el lado izquierdo, el derecho complementa, y escribe su nombre, ¿vale? Mariona S. El apellido es Selga y entonces es Mariona S. Pero cuando escribe su nombre, aquí lo podéis ver, que lo hace más grande. Escribe primero la S, luego la A, luego la N, es decir, escribe su nombre de derecha a izquierda, pero lo ejecuta de forma correcta. El resultado final es correcto. Vemos que su nombre lo escribe como Mariona, escribe Mariona, pero ha empezado por el lado derecho. Ha empezado por el lado derecho. Nos quedamos con ese dato. Luego, bueno, aquí se ve un poquito, pues, cómo hace un dibujo de una persona. Es una niña que, bueno, pues se concentra bien. Es una niña que en estos momentos tenía 6 años. Estaba iniciándose en el proceso lectoescritor. Y entonces hizo una serie de actividades que las tenemos filmadas. Esto es el dibujo de la persona, es un dibujo correcto. Y entonces nos presentó aquí en el mismo día una serie de respuestas que son muy interesantes para poderlas valorar. Ahora le decimos que escriba mama, mamá. Escribe de izquierda a derecha. Observar que escribe de izquierda a derecha, pero escribe am. Escribe am. Le vuelve a proponer que escriba su nombre para... Vuelve otra vez a escribir primero la S, luego la A. Y después escribes Pepe. Vuelve a escribir el mismo... Després de Mariona escrius i després foc. Ahora aquí escribe papa, lo escribe de izquierda a derecha y bien escrito. Y luego escribe foc, de izquierda a derecha y bien escrito. Esta niña, en muchas ocasiones, podríamos decir que tiene dislexia. Porque, claro, escribe de derecha a izquierda a derecha, etc. Bueno, pues no tiene dislexia. ¿Qué os imagináis que tiene? Ya sé que es un poco difícil, ¿eh? Es un poco difícil. Bueno, yo me callo, yo no digo nada. Sí. Bueno, os lo cuento ya directamente porque es difícil. Es difícil, pero que lo entenderéis con mucha facilidad. Cuando ve su nombre, Mariona, lo ve escrito, su ojo hace un barrido de derecha a izquierda, porque ella es zurda. Los diestros hacemos el barrido de izquierda a derecha, pero los zurdos, si no se reeduca, el barrido espontáneo que hacen es de derecha a izquierda.
incluso los que tienen una lateralidad cruzada que les predomina el ojo izquierdo. El ojo izquierdo, el barrido inicial puede hacerse de derecha a izquierda. Y si no se reeduca, genera errores espaciales, inversiones. 23 en lugar de 32, el en lugar de L, los signos típicos de la dislexia. Pero en este caso, como en otros, no es un tema de dislexia, es un tema de desorden en el proceso lateral lógico en un niño zurdo. Entonces, cuando Mariona lee su nombre, lo hace de derecha a izquierda. Y cuando lo reproduce, lo hace de derecha a izquierda. Porque en el fondo lo que hace es escribir unas grafías, unos signos, no sabe aún las letras. Cuando empiezan a escribir el nombre, los niños aún no saben las letras. Identifican la grafía, cuál va una detrás de otra, y entonces lo hacen solamente a través de las formas. Básicamente aquí trabaja el hemisferio derecho, trabajan con formas, no hay aún el proceso lector bien organizado. Cuando lee la palabra mamá, lo hace de derecha a izquierda, pero cuando lo escribe ya le han enseñado a escribir de izquierda a derecha. Le han enseñado a escribir de izquierda a derecha. Pero como el barrido visual la ha hecho de derecha a izquierda, la primera letra que ve y que digamos, recuerda es la A del final. Y cuando lo reproduce, hace la A del final, y luego la M, y luego la A, y luego la M. Y aparece escrito am, porque lo hace el barrido, el recuerdo de las letras están de derecha a izquierda y la ejecución es de izquierda a derecha. Y Fogg hace el barrido ya de izquierda a derecha y la escritura la hace de izquierda a derecha, ya la hace de forma correcta. Esto sería el proceso natural de un niño zurdo. En este caso tuvimos la suerte, nos hizo el regalazo de mostrarnos en la misma sesión las 3 fases en el proceso de lectura y escritura de palabras en la misma sesión. Esto no lo he visto nunca más, así fue una chiripa que tuvimos, pero que sirve mucho para entender lo importante que es el proceso lateral en los procesos de lectoescritores. Y es muy importante enseñar a los niños no solamente a escribir de izquierda a derecha, sean diestros, sean zurdos, sean ambidiestros, sean tardíos, sean lo que sean, hay que ir de izquierda a derecha. En la grafía, que eso sí se hace, cuando se hacen las fichas y se le pone un gomet en el lado de izquierdo, etc. Pero en el barrido visual no, excepto cuando se empieza a leer. Pero antes de leer, ya ese ojo tendría que tener una organización de barrido de izquierda a derecha para minimizar los procesos de organización espacial lectora. Entonces, en los casos que hay una lateralidad que no está bien estructurada, podemos tener inversiones de escritura de números y cifras, direcciones de escaneos incorrectos, la dirección de las sumas y las restas. Claro, al niño le enseñamos de ir de izquierda a derecha. Entonces, cuando empieza a hacer sumas, le decimos, no, ahora tienes que empezar por la derecha. Pues claro, las operaciones matemáticas, si hay 2 dígitos, es derecha. Entonces, sobre todo cuando hacemos las llevadas, si no tiene bien adquirido esto, se montan los líos los pobres. Pero no es porque no se fijen, no es porque no quieran, no es simplemente porque hay un desorden de lateralidad o la lateralidad no está del todo bien organizada. El espacio de la multiplicación a la división, la espacialidad, como hemos visto antes, los conceptos unidad, decena, centena, ¿dónde está la unidad? ¿A la derecha, a la izquierda? Pues a veces si no tengo los patrones bien estructurados, pues me lío. Las coordenadas espaciales, cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda, cuál es la derecha del de enfrente, cuál es la izquierda del de enfrente, es un problema. Los problemas de matemáticas es una organización de poner orden y entonces, bueno, pues evidentemente la geometría, las ecuaciones también son factores que se ven. Para hacer un buen diagnóstico de lateralidad,
Esto hay que profundizar más, pero os quiero dar las ideas básicas. Hay que tener una historia clínica, hay que saber si ha habido fracturas de pequeño, cuál es la lateralidad de los padres, qué organización ha podido tener que pueda interferir, y luego se hace la exploración de la lateralidad. Luego, primero siempre se tiene que valorar la prelateralidad, si hay una buena coordinación entre los dos lados, si hay una buena sincronización entre los dos lados. Entonces, antes de poder hacer una valoración de lateralidad, hemos de saber que la prelateralidad está bien organizada, que hay unas buenas coordinaciones, que hay un sistema visual que responda bien, y luego pues valorar la dominancia lateral. La mímica, que sería hacer movimientos espontáneos sin material. A ver, ¿cómo tocas la guitarra? Coge una piedra del suelo y lánzala muy lejos. Mira por este agujero. Haciendo cosas, digamos, en plan mímica, que nos manifiestan sin elementos que le puedan interferir, ver cómo resuelva las actividades motoras, si por la derecha o por la izquierda. El ojo, hay pruebas visuales, pruebas auditivas, pruebas manuales, el manejo de la pierna, y luego la escritura bimanual, que es escribir con las dos manos a la vez, y la orientación de los dibujos. Quiere decir que muchas veces cuando se dice el niño es diestro porque escribe con la derecha o la niña es zurda porque escribe con la izquierda, no, hay que hacer una valoración completa de la lateralidad, y eso debiera hacerse siempre antes de iniciar los procesos lectoescritores. En las escuelas se tendría que hacer una valoración de la lateralidad previamente al inicio de los procesos lectoescritores, y eso nos ahorraría muchos problemas de dislexias, de desorganizaciones, de fracasos lectoescritores, de dificultades en la lectoescritura, porque es básico tener una buena organización lateral, un buen barrido visual. Entonces, en el diagnóstico de lateralidad se hacen las pruebas, se hace un diagnóstico y el tratamiento según la situación que tengamos, si hay una lateralidad cruzada, si hay una lateralidad tardía. Aquí vamos a ver una niña que tiene 6 años, y veréis cómo tiene organizada su lateralidad. Cuando dibuja las personas, a mamá y a papá, como veis los dibuja al revés. Los pies arriba y la cabeza abajo. Esto nos indica que su estructuración no lo hace. Hay algunos, cuando he hecho la pregunta, ¿y qué os parece? Y tal. No, es que está dibujando para que tú lo veas bien. Esto es mucho más complicado de lo que parece. Y esta niña no está preparada para hacer esto. En realidad, esto lo he visto un par de veces, y siempre que lo he visto, observar cómo va cambiando el manejo del lápiz. Ahora lo hace con la derecha, ahora lo hace con la izquierda. No está lateralizada. Es una clara muestra de una lateralidad tardía. No está lateralizada. Le pregunto si hay algo más y dice que no. Le pregunto los años y dice que tiene 6 años. Viene porque tiene dificultades en el aprendizaje lectoescritor. Claro, es que no tiene las bases organizadas. Le digo que dibuje los brazos, los dibuja. Entonces le propuse luego dibujar una casa para ver cómo distribuía espacialmente la casa, si la hacía también invertida o no. Le propongo que dibuje una casa, pues para que ver si la chimenea o el tejado lo pone arriba o abajo. Porque claro, esto es algo que es una organización espacial muy baja. Yo lo he visto 2 veces esta situación. Y las 2 veces era que tenían un hermano mayor que en una mesa de trabajo estaba colocado enfrente y ella copiaba los dibujos que hacía su hermano mayor. Entonces, claro, como lo ve invertido, pues ella hace el dibujo de la figura humana, pero en ningún caso lo identifica como algo que ella tiene o que ve que los otros. No, simplemente está copiando el dibujo, como lo hacía Mariona cuando escribía las letras de su nombre. Hace el dibujo que ve y lo memoriza y lo hace, pero no está plenamente integrado.
el dibujo de la casa no me salí. Le dije que pusiera la chimenea, le puse qué tal, pero no hubo manera de poder conseguir que hiciese la casa. Se dedicó a escribir, dice que escribía su nombre, pero bueno, hacía más o menos letras o garabatos sueltos en los que no se identificaba en ningún caso las letras, ¿eh? Entonces esto sería una lateralidad tardía. En estos casos, enseñar a leer o escribir es es inútil, no hay posibilidades, no hay madurez, no hay sistema cerebral que lo pueda hacer. Entonces lo que hay que hacer básicamente es pasar a hacer actividades de prelateralidad, coordinación contralateral, ejercicios contralaterales, para que pueda haber una buena organización de este proceso y que luego pueda estar ya la lateralidad más organizada, pero siempre hay que ir hacia atrás. Por último, os quiero comentar que he elaborado un protocolo leo bien, que es porque siempre hay esa duda de cuándo el niño está maduro para poder iniciarse en la escritura, en la lectura, cuándo hay que... Bueno, pues hay una serie de aspectos que es la lateralidad, es el lenguaje, es la coordinación contralateral, es un sistema visual adecuado y un aspecto, digamos, motivacional adecuado. Entonces, esto hay una serie, digamos, de pequeñas pruebas, un protocolo, una serie de pruebas para ver qué dificultades puede tener el niño para adquirir ese nuevo conocimiento. Entonces es importante saber si está en condiciones para que si hay algo que no está bien, por ejemplo visual, pues que vaya al optometrista para que haga una buena valoración y trabajar los aspectos visuales. Si hay un problema de tipo auditivo, pues entonces es la especialista de estimulación del lenguaje para que pueda hacer toda esta organización de forma adecuada. Si hay un problema de coordinación, pues hacer unos trabajos de base. Pero bueno, este protocolo me lo podéis pedir a este correo, a jcatalanbalaguer@gmail.com, es gratuito y entonces os lo puedo hacer llegar para que podáis tener esa información. También hago cursos sobre temas del desarrollo. Coméntanos el curso este que tienes ahora mismo en marcha. Sí. Para que quien esté interesado se pueda... Puede escribir al correo electrónico para que así poder recibir información. Este último que estamos haciendo está directamente relacionado con el proceso de la lectura. Para entrar en detalle, este próximo que vamos a hacer es pues, la lectura del cuerpo calloso, intervenir en varios profesionales en los que hablamos del tema del cuerpo calloso como un elemento importante para hacer un buen proceso lector, especialmente la comprensión lectora. Claro, hay niños que a lo mejor la mecánica lectora la tienen muy bien, pero el momento que tienen que hacer la comprensión, pues no saben lo que leen. Bueno, pues posiblemente ahí hay una interferencia que es que el cuerpo calloso no está trabajando bien. Puede haber otras cosas que interfieran, pero es un tema que... Y es el que estamos ahora, lo vamos a hacer el 18 de marzo. Es decir, que si alguien se anima, pues me lo dice y le envío la información para que pueda seguir. Se tienen que apuntar al correo electrónico sí. jcatalanbalaguer@gmail.com, ¿verdad? Exacto, exacto. Bien. Pues bueno, esto es lo que os quería contar. Si hay preguntas, pues que no sean difíciles para que las pueda responder. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, pues está todo claro, me alegro. Me alegro de que esté todo claro. Bueno, la verdad que ha estado interesantísimo la conferencia. Y fíjate que yo ya la había visto anteriormente, pero he estado completamente interesada en cada uno de los pasos. Me parece que la tienes muy bien estructurada y que está muy claro el cómo ir distinguiendo las diferentes formas, ¿no?
Eso es. de poder detectar los casos donde no hay madurez suficiente para que el niño pueda leer en condiciones. Claro, es que esto me parece fundamental porque si no le estamos llevando a una situación que le genera estrés, le Claro. genera fracaso, yo no sirvo para esto y a veces se generan bloqueos. Y Lo no único que solo hacemos, eso, y no solo eso, sino que se producen comparaciones con los niños de su edad en su curso claro, de que para los demás es más sencillo y para mí es más complicado, con lo cual se genera una bajada importante en la autoestima del niño, claro, simplemente por no darnos cuenta y no ir un poquito hacia atrás a recomponer claro, las estructuras básicas que no han podido madurar en su día, pero que tienen la oportunidad de poder madurar si lo detectas a tiempo y les das el apoyo para que puedan hacer ese desarrollo. claro. Así que, Y lo importante es eso que has dicho, ¿eh? Es ir hacia atrás. Muchas veces lo que se hace es ir hacia adelante y machacar. Y no es la mejor solución. Claro, dice, uy, ir hacia atrás es retrasar. No, 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 no. Es asentar bien las bases, porque ahora está fallando en esto, pero luego fallarían otras cosas. Por lo tanto, le estamos ayudando a poder conseguir que el proceso sea correcto. Hay una pregunta de Virginia. ¿Un problema de lateralidad puede dar también una falsa discalculia? Correcto, efectivamente. A veces hay discalculias que es falta de orden espacial y mecánicas que no están suficientemente bien organizadas y que puede tener un conocimiento de cómo entender los procesos matemáticos, pero a la hora de ejecutarlos, a la hora de ordenarlos, a la hora de hacer las cosas más, digamos que sencillas, pueden generar un proceso que se diagnostica de discalculia y cuando hay un problema de discalculia hay que valorar la lateralidad. Que a lo mejor la tiene bien, pues la tiene bien, no digo que todo venga por ahí. Que hay un problema de dislexia, trastornos de aprendizaje lector y tal, hay que ver lateralidad. ¿Que está bien? Bueno, pues hay otras cosas, pero la lateralidad es un elemento muy importante para los procesos de aprendizaje. Muy bien. bueno, Pues nada, pues muchísimas gracias. a tu Jordi, ha disposición, ya sido un sabes. placer volver a tenerte de nuevo Muchas gracias. en mi centro con tu conferencia. Ya Muy bien. la siguiente, que ya será para después de septiembre, Sí, octubre, yo estoy interesadísima en la conferencia que tú tienes sobre el tema de la dispraxia. la dispraxia. Mm. Vale, Así pues que si tú tienes ganas yo tengo ganas y además colaborar contigo siempre es un placer. bueno, y contigo, ¿eh? Bueno, bueno, Y contigo que aprendemos muchísimo. Muchísimas bueno. Yo gracias. lo que quiero es que dar a conocer, pues bueno, lo que he ido aprendiendo y entonces, pues eso, para poder ayudar a los niños que tienen algún tipo de desajuste y poderlos entre todos, pues llevar hacia adelante. Ojalá que estos conocimientos que tú nos compartes pudieran estar en todos los colegios, en todos Sí. los hospitales, en el sentido de que hubiera unos conocimientos claros, tanto por parte de los médicos pediatras como por parte de Yo los... donde lo veo más, con más posibilidades en la escuela. Los Sí, equipos, en la escuela lo doy por descontado, pero no te creas ya, que también en clínicas el poder observar sí, la inmadurez de un niño en sí, determinadas etapas y el sí, poder orientar a los padres en el sentido de poder ayudar a la maduración de ese niño para lograr los aprendizajes básicos, quitaría a muchas familias de mucha impotencia, sí, de una sensación de mucha tristeza y de mucha impotencia. estoy de acuerdo, sí, sí. Mm. Pero sí, en los colegios, por supuesto, En eso los es colegios, el paso uno, sin sí, ninguna sí, duda. sí, sí. Pues un placer, como siempre, Igualmente, Jordi. seguimos en contacto. Venga, estamos en contacto. Un Muy abrazo. bien, que vaya todo muy bien. Adiós. Igualmente, hasta Adiós a luego. todos, adiós. Adiós.